Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Vida Morant, un placer hablar contigo nuevamente. Estábamos acá hablando un poco de este día lluvioso que nos ha tocado para hacer esta entrevista. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. Quiero saber primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, hola a todas las personas que nos estén escuchando. Estoy un poco como estamos vibrando este inicio del 2021, palpitando dónde acomodarnos dentro de la nueva normalidad, extrañando mucho la presencialidad de muchos aspectos, sobre todo el laboral. Pero bueno, con buena energía para proyectarlo mejor. Le estamos poniendo mucha onda, ¿no? Como que ya Total, pasamos el sí. 2020 que parecía que no pasaba más. Es como, bueno, nada, lo que venga ahora no, nada puede ser tan complicado. Esperemos que como lo que pasamos el año pasado, con vacuna mediante, ¿no? Las cosas quizás cambien Ujú. un poquito. Bueno, Vida Morant fue un descubrimiento del 8M. La pudimos entrevistar para el especial, para la cobertura especial del 8 de marzo para Radio Caput, eh, acercada por Patricia Rosas, a la que le mandamos un beso enorme. Y la verdad que yo Sí. quedé re encantada, no pude estar mucho justo cuando vos estabas al aire porque ya estaba en momento de partida y dije, bueno, no me voy a quedar con las ganas, vamos a entrevistarla para Código Transfeminista, así que aquí estamos. Ella es actriz, dramaturga, educadora y dice género y diversidad sexual, educadora de género y diversidad sexual, ciertamente, ¿no? Sí. Así que nada, me parece que tiene un montón de cosas interesantes para charlar, para conversar, ¿no? Desde la perspectiva de nuestro programa justamente. Así que quisiera saber primero vos, qué es lo que más te interesaría comenzar a conversar de toda esta batería de cosas que sabés, ¿no? Y que también están tan en boga como es, por ejemplo, no sé si tiene que ver con, pero la educación sexual integral tan necesaria en nuestro país. Eh, lo que vos tengas como ganas de comenzar a tirar del Sí, hilo. puede ser un buen disparador hablar de la ESI. No meramente para analizar el contenido en sí misma o el alcance de su aplicación en el correr de estos años o la necesidad de revisar algunos contenidos o ampliarlos. Más que nada esa revisión es para poder actualizarlos, ayornarlos, porque la ley es bastante antigua y han pasado afortunadamente muchas cosas positivas en materia de concepciones del género, de cómo entender la sexualidad, la práctica amorosa, las relaciones humanas, las relaciones de poder. Digo, más allá de abordar desde ese lugar la temática de la ESI, creo que siempre es un buen disparador pensando en a qué aspiramos cuando pensamos en la aplicación de una ESI, cuál es la expectativa que nos genera como cambio cultural, sobre todo a las personas que transitamos grupos de vulnerabilidad social, producto de que estas cosas no han sido establecidas y que se han naturalizado otras que han generado categorías de violencia y discriminación. Entonces, el alcance puede ser descrito de forma académica, social, pero también yo estimo, sin miedo a equivocarme, que también en la vivencia personal, en la posición subjetiva de cada persona, podemos empezar a imaginar cambios, ¿no? ¿Cómo puede ser el día a día de cada una de nosotras, estas personas que todavía seguimos chocando o percibiendo muy de cerca esta discriminación, este lugar de diferencia, pero en términos de cercenación de derechos o de un alcance distinto al acceso a determinadas vivencias? A veces no se trata solamente de analizar el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y la vivienda, que son los derechos a la vida, que son los derechos humanos básicos, sino también el acceso, la posibilidad de transitar de una manera menos pesada el tránsito de la escena amorosa, por ejemplo, ¿no? El tránsito en la vida familiar, en la vida social. Las instituciones son un marco de referencia
que pone en espejo a las instituciones primarias como la familia, pero viceversa, digamos, ¿no? Sucede de manera recíproca. Entonces creo que la ESI tiene también la oportunidad de recuperar este valor social de transformación institucional y cultural para la sociedad toda, pero también para la vivencia subjetiva de cada una de las identidades que conformamos estos espacios de disidencia o de haber estado mal nombradas o puestas, como digo siempre yo, en un cono de sombra a lo largo de nuestra existencia. Qué interesante es verlo también, ¿no? De algunas maneras que lo he escuchado últimamente, de hablar de educación sexoafectiva, ¿no? No educación sexual integral como mero hecho del coito o del momento sexual erótico, sino de la educación afectiva también, que es tan importante, quizás igual de importante, mejor dicho, que la educación sexual, como se la piensa, ¿no? Porque, digo, las formas de vincularse, digo, todo está cambiando bajo este paradigma nuevo, por suerte, con estas nuevas generaciones que ya vienen con otro chip que no tiene nada que ver con el que nosotros teníamos, ¿no? Y digo, qué importante hablar también de lo afectivo, o sea, de qué forma nos vinculamos. ¿De qué forma nos vinculamos con cada una también, ¿no? Porque me parece que eso es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Sigamos enmarcándolo en la ESI porque estoy segura que nos va a dar más sorpresas y quizás estamos refiriendo a la ESI en un lugar que pocas veces se haya hecho. Digo, esta cuestión que decís vos de lo afectivo, de cambiar la mirada, hablemos de las identidades trans, que es de lo que yo puedo hablar genuinamente porque es mi recorrido de vida y mi vivencia. Pero siempre que hablo desde este lugar, tengo como la expectativa y casi la convicción de que puede hacer espejo en cualquier otra feminidad, en cualquier otra identidad que haya tenido que atravesar duramente estas categorías. ¿De qué estoy hablando? Hemos aprendido, hemos vivido, hemos crecido en una sociedad donde nos enseña a reproducir la mirada que se posa sobre nosotras. En primer lugar, en las instituciones primarias, en la primera infancia, en la familia, los primeros años en nuestro vecindario, en la escuela, y crecemos y se naturaliza también esa mirada. Y más allá de las resistencias y de los avances que podamos hacer, de migrar de esos espacios o de ser expulsadas, algo de eso generalmente queda. Y queda en términos de marca o de carencia. Hay algo del orden de la falta que se hace constitutivo en nosotras, ¿no? Por ser empujadas a lo diferente, por nuestro cuerpo ser leído como una anomalía, como una aberración, desde la ciencia, desde las religiones, desde las apreciaciones culturales y desde la afectividad, ¿no? La imposibilidad. ¿Cuál es el primer sentimiento que le aparece, por ejemplo, a una infancia trans? El deseo a todas las personas, ¿no? Pero el primero que confronta por su estructura identitaria en pleno desarrollo una identidad trans. El deseo de ser amada, el deseo de ser aceptada, el deseo de ser nombrada, de ser abrazada, de ser acompañada. Si hay una hostilidad afuera, en el barrio, en la escuela, en la vida cotidiana, ¿cuánto peor se acentúa o se acrecienta o se consolida si está en el adentro? Esto, por ejemplo, lo podemos pensar en otros grupos vulnerados, ¿no? Por ejemplo, una infancia que va a la escuela y recibe discriminación por ser de una nacionalidad que está estigmatizada, como por ejemplo alguien de Latinoamérica, alguien de Bolivia, por ejemplo, acá en Argentina sigue pesando en muchos aspectos a veces una carga hostil sobre esas nacionalidades. No pasa con las europeas, por alguna razón, que fue naturalizada de esa manera, ¿no? Pero esa infancia de nacionalidad boliviana llega con este pesar, con esta angustia por este bullying, y en su casa, el resto de los integrantes de la familia, que son de la misma nacionalidad,
lo van a abrazar, la van a contener, va a haber empatía, va a haber rasgos identitarios para desarrollar fortaleza, para que no se derrumbe la autoestima, para generar capacidades de vincularse con el mundo externo. No pasa esto con las identidades trans o con las identidades sexuales de la diversidad sexual, ¿no? Esto es juzgado en primer lugar y se vive el peso de la mirada de vergüenza de nuestros primeros cuidadores, de quienes deberían garantizarnos el primer amor constitutivo para nuestro desarrollo. Entonces ahí comienza un viaje de profunda desolación, de profunda carencia y de profunda vulnerabilidad. Pasando a la segunda instancia, la segunda institución más importante en la vida de cualquier persona, que es la escuela. Una escuela sin ESI no va a poder hacer nada para reparar este primer peldaño fallido. Si la ESI funcionara en estos términos que lo estamos concibiendo, ahí empieza a poder dar vuelta una rueda de reparación, de constitución, que puede resarcir o por lo menos no dejar en la desnudez absoluta, en el vacío absoluta, a esa identidad que en la primera institución, que es la familia, no obtuvo ese acompañamiento ni esas categorías para constituirse fuerte en el desarrollo de su identidad y su desarrollo de vida. ¿Se entiende ahora por qué la vivencia subjetiva es como casi el punto de partida o el primer receptor de estos cambios que se pueden generar desde una herramienta tan importante como lo es la ESI? Sí, y que además digo, reparando en esto, ¿no? El primer peldaño roto, estamos hablando de una herida emocional y de un trauma muy fuerte porque es tu tribu, es tu familia, se supone que es la gente que te va a querer, seas lo que seas y hagas lo que hagas siempre, digo. Y yo ahí me pasa un poco que quizás, no sé, tengo más preguntas que respuestas porque no me explico cómo puede pasar esto realmente. Yo tengo un hijo de 2 años y no me explico por qué lo iría a rechazar, digo, porque no cumpla mi expectativa de lo que yo pensé o esperé que iba a ser. ¿Por qué primero esperar que sea algo, ¿no? Que cumpla un rol, si simplemente yo le di vida para que sea lo que quiera, digo. Bueno, pero vos como madre estás formando parte de un entramado cultural que naturalizó estas cosas. Entonces, esas expectativas, si vos no tuviste la oportunidad de trabajarlas, como me queda claro que vos sí, pero quizá nuestras madres, nuestros padres, nuestras familias, en otra brecha generacional, no tenían siquiera la oportunidad de plantear ese interrogante. No había una coyuntura. Y para ellos mismos, evidentemente. Exactamente, por eso digo, es como una repetición. Si queda naturalizado es porque está presente en el pensamiento de la sociedad y esa gente es parte de esa misma sociedad, esos integrantes de esas familias. No, y que además digo, todo también tiene que ver con el pensamiento binario y heteronormativo del cual vivimos, ¿no? En esta construcción cultural patriarcal que todo el tiempo reproduce lo mismo, porque no te puede generar tanta resistencia que otra persona se identifique como lo que quiere identificarse. Evidentemente hay algo ahí que te hace tanto ruido por una cuestión de mandato, ¿no? Digo, al final viven en una cárcel, digo, para pensar de esa forma, para sentir de esa forma, para rechazar un hijo, una hija por lo que quiera hacer. Es el mandato y es la confrontación, no solo del mandato, sino de la presencia masiva que ese mandato cobra fuerza en la salida al mundo, digamos, ¿no? Porque la que va a ser observada y la que va a recibir bullying claramente es esa corporalidad, esa infancia, esa adolescencia, pero a su vez la familia, ¿no? Entonces es una cadena. Bueno, y si vamos, ¿cómo vas a venir al cumpleaños de la tía con una muñeca? Vos tenés que llevar un autito, ¿no? Y es toda la energía y todo ese peso, que nosotros ahora nos reímos porque la verdad es que estamos en una era donde ha empezado a causarnos risa que exista gente que todavía resiste o perdura en estos mandatos, que es mucha, pero también somos muchas las que
pudimos deconstruir eso y que pudimos plantear un interrogante, ¿no? Un interrogante y otras respuestas y otros devenires, ¿no? Porque también está la evidencia de esto. No es una cuestión solamente, bueno, nos parece que está bueno la ESI, no. La aplicación de lo que queremos que cuente la ESI, la aplicación de la ampliación de los derechos, el reconocimiento de un sistema sexoafectivo que no esté concebido desde un heteropatriarcado o desde lo binario, trae implicancias de vidas más sanas, de vivencias que salen ilesas. Mi generación no tuvo la oportunidad que tiene la generación de las chicas de ahora, de las adolescentes o de las primeras juventudes que transitan la generación de los 20. La verdad que tuvimos que armarnos de otra manera. Estas nuevas generaciones van a poder enfrentar sus primeras vivencias de la aproximación, por ejemplo, a la escena amorosa, desde otro lugar. No van a tener que trabajar desde reconstruir la carencia y mejorar la mirada de nosotras hacia nosotras mismas, de eludir la validación del otro para sentirme validada, de no generar lazos que están muy vigentes en toda la sociedad y tiene que ver con nuestras generaciones, me parece, de lazos que se presentan como lazos amorosos, pero son lazos de dependencia, de apego, digamos, que es también cuna de categorías de violencia extremas como los femicidios, digamos. ¿Cómo devienen los femicidios? Si empezamos, y empiezan generalmente por esta estructura de apego, de dependencia, donde el otro es mío y donde deseo tener todo el control del otro, o desde el otro lado, sin ese otro que me valide, no soy nada. Bueno, esto lo tuvimos que aprender, y lo aprendimos, yo no lo aprendí hace mucho tiempo, digamos, es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, mucho desandar de la vida propia y del espejo que me pueden brindar otras vivencias, otras pares, habiendo pasado situaciones análogas. Entonces, es un poco esto lo que vos estabas diciendo, ¿no? Y a lo que se enfrenta esa familia, todo ese imaginario de nuestra generación, digamos, y que es distinto a la actual, digamos, a las maternidades y paternidades actuales. Sí es distinto, pero sin embargo, sigue existiendo un resabio muy importante en esta sociedad. Digo, porque, qué sé yo, a mí me pasa que yo a veces siento que, bueno, que la sociedad ya cambió y que hay un montón de cosas que ya no van y qué sé yo, y después le voy a comprar ropa a mi hijo y me dicen, para neno, para nena. O voy a la juguetería y veo que está todo lo rosa y todo lo celeste de otro lado y alguien no puede tener algo rosa porque cómo va a tener algo rosa. Y ahí es donde digo, che, me parece que en realidad yo me muevo en una burbuja y en realidad no cambió nada, evidentemente, ¿me entendés? Como que digo, capaz uno empieza como elige rodearse en este romper con un montón de cuestiones y de mandatos, elige rodearse de otro tipo de personas y a veces nos olvidamos que en realidad el mundo no ha cambiado tanto y ahí es donde decís, bueno, no, nos falta mucho todavía para que esto suceda. Y ahí lo quiero enganchar justamente con esto del amor romántico que vos estabas hablando recién, sobre estas relaciones románticas que se han reproducido y se han sostenido desde todas las ficciones hollywoodenses que conocemos. Digo, no hay ficciones hollywoodenses que hablen de estas cosas que estamos hablando nosotras. Hay muy poco material y creo que justamente el cine, el teatro, la tele son lugares en donde todo el tiempo se sostiene y se reproduce, ¿no? Ese sentido del mundo. Y vos como dramaturga, digo, como actriz, como dramaturga, ¿cuál es tu visión de esto que te estoy comentando, ¿no? En tu experiencia. Porque digo, hay muy poco material realmente que tenga lugar, que sea distinto y que hable de estas cuestiones. Digo, sí hay, no es que no haya, pero la hegemonía es otra. La hegemonía claramente es otra. Yo soy una dramaturga que se propone de no comunicar certezas ni plasmar verdades de modo pedagógico, no planteo un teatro pedagógico como decir, bueno, yo les voy a contar, la vida en realidad es esto. A mí me alcanza, y te diría, no sé si me alcanza, pero me resulta mucho más interesante el efecto que causa plantear el interrogante.
El interrogante ya es poner en cuestionamiento que algo que está naturalizado, que siempre fue así y que nadie lo ha cuestionado y que hemos sido empujadas por esa energía, nos ha traído hasta acá. Bueno, podría ser otra cosa. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Para qué? Yo no soy una deconstructora del amor romántico, porque me parece que no hay que ir tan al extremo. A ver, se puede vivir una monogamia, se puede vivir una relación romántica sin Disney, sin patrones de apego, sin patrones de codependencia, sin patrones de la cultura patriarcal, de la posesión, del dominio y de las relaciones de poder que siempre terminan poniendo en detrimento o en el peor lugar a las figuras más empobrecidas de esa relación de poder, ¿no? Digo, es para pensarlo también, porque si no empezamos con una cuestión reactiva, aparecen un montón de otras propuestas que pueden estar buenísimas, como el poliamor, o como las relaciones abiertas, o como tantas otras alternativas sexoafectivas muy presentes en las generaciones nuevas, que yo tampoco voy a cuestionarlas, pero sí me animo, siempre muy controvertida en mi posición, porque me animo a intentar conservar, no de construir del todo al extremo, es decir, aniquilemos, nos volvemos abolicionistas del amor romántico. Bueno, ok, ¿tiene problemas el amor romántico? Sí, muchísimos. La concepción de ese amor romántico está forjándose en términos de destrucción, de malestar, de dependencia, de todo lo que acabamos de decir. Sí. Bueno, ¿qué necesita cambiar? Lo que necesita cambiar son las posiciones subjetivas. O sea, cómo yo me posiciono dentro del amor romántico, que me puede gustar, no sé, que me regalen flores, pero también me puede encantar, y de hecho me encanta regalarle flores a un chico. Entonces, ahí algo empieza a deconstruirse. Sí, igual yo creo que la crítica al amor romántico no la crítica invalida la monogamia, en realidad. Claro, porque cuando hablo de amor romántico yo hablo de celos, de posesión, de monogamia estricta, de un amor que no te deja ser libre, sino que vivís por los ojos del otro y del otro en lugar de vivir y acompañarse, ¿no? Digo, la crítica al amor romántico para mí no invalida la ternura, ¿no? No invalida el amor, el cariño, digo, justamente al contrario, creo que va por ese lado el amor, ¿no? Como... Pero también, digamos, al mismo tiempo es interesante pensar que los otros modelos sexoafectivos, como por ejemplo el poliamor o las relaciones abiertas, no están exentas de eso. No han podido librarse de la posesión. Es casi de ficción esta propuesta. Entonces, no es que esté inválida, no es que yo quisiera censurarla en absoluto, como tampoco censuraría la monogamia. Me parece que hay que revisar las prácticas, porque hay que revisar las relaciones que establecen estas prácticas. Exacto. Y todas las relaciones humanas son relaciones de poder. Y volviendo al punto anterior, para enlazarlo, digamos, con lo que decíamos de la importancia de la S, es cambiar, en primer lugar, la mirada que tenemos las personas acerca de nosotras mismas, porque eso también nos va a determinar qué lugar ocupamos en la pareja, en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la política y en tantos otros lugares. Lo que pasa es que cambiar la mirada que una tiene de una misma y sobre todo no las identidades feminizadas, porque a los hombres mucho de eso no les pasa, se sienten validados casi por naturaleza, ¿no? En esta cultura que tenemos. No creas. ¿Vos decís que no? Bueno, capaz. No creas. Estoy leyendo mucho. Con el privilegio de que no se denuncia culturalmente el cuestionamiento, pero en algunos lugares sí, digamos, porque también los pone en un lugar de no saber cuál es ahora el mecanismo de abordaje hacia sus objetos de deseo. Claro. Sí, eso pasa. Que están como en pausa y con temor a cómo desplegar su abordaje de conquista, de lo que se conocía como conquista. Yo quizás me refería más... Claro. Yo quizás me refería más como a la validación que tienen
como a esta cuestión que quizás no sufren tanto, que es esto del síndrome del impostor, ¿no? Como esto de no, yo no sé, yo no voy a poder, ¿no? Como que esas inseguridades las han inculcado un poco más en las mujeres identidades feminizadas. Y respecto a esto que vos decías de, bueno, ¿qué afecto, qué afectividad tengo conmigo? ¿Cómo me planto yo para después plantarme con los demás, con las demás? También tiene que ver con terapia, ¿no? Digo, yo recién ahora quizás lo estoy logrando después de muchos años de terapia. Digo, me parece que quizás por ese lado también tendría que haber algún tipo de dispositivo como la ESI, o quizás la ESI en sí misma funcione como una especie de terapia para encontrar esos lugares internos. Sí, hay muchos espacios que pueden devenir como terapéuticos, la terapia, el coaching, no sé. Pero también hay una necesidad muy emergente de lanzar, desarrollar estos conceptos en el ámbito público, ¿no? Instalar este debate. Exacto. Instalarlo vehementemente, ¿no? Por ejemplo, para que Disney comunique otra cosa o que haya muchas alternativas a ese Disney, y ahí empieza a deconstruirse y a desnaturalizarse lo que estuvo tan mal aprendido o lo que fue aprendido y generó tanta violencia, tanto sufrimiento, tanta ruptura, tanto tormento por esa carencia, digamos, ¿no? O por esa carencia que genera dependencia. ¿Y crees que el Estado debería financiar quizás un poco? Si me preguntar, ya te digo, sí, debería. ¿El Estado debería financiar, por ejemplo, producciones artísticas que acompañen estos sentidos de mundo que nosotras estamos hablando y desandando ahora? Digo, porque ya que no es la hegemonía, ¿no? Precisa un poco de ayuda también esta contracultura de la que estamos hablando. Debería trabajar fuertemente en el diseño de ellas, debería promoverlas, financiarlas y acompañar con mucha fuerza institucional la difusión apuntando al cambio cultural. Exacto. Y no solamente en producciones artísticas, en contenidos pedagógicos, en las escuelas, en políticas institucionales, en el ámbito de la salud, en la justicia, digamos, hay que atacar por todos lados. Por todos los frentes. Y siempre le pregunto, ¿no?, a todas las invitadas con las que charlo, cómo fue desde su lugar de mujer o de identidad feminizada igual desarrollarse en el mundo en el que se desarrollan particularmente, ¿no?, en su vocación en este mundo patriarcal. ¿Cómo fue para vos empezar a ser actriz y cómo fue empezar a ser dramaturga? Bueno, no tuvimos los lugares garantizados, ni había espacio que nos aloje. Que creo que a todas, en cualquiera sea la actividad que deseamos emprender o desarrollarnos, hemos encontrado un fuerte obstáculo. Porque todos los lugares estaban vedados, porque no había ninguna palabra, ningún espacio que se inscribiera en el lenguaje cultural que esté habilitado para ser transitado, ocupado, desarrollado por alguien que no tiene un espacio en la sociedad. Entonces, por ejemplo, en mi carrera como actriz, sobre todo, yo tuve que conformar mi propia compañía en un primer momento porque no era convocada de la misma manera que eran convocadas otras compañeras del conservatorio u otras colegas. Seguimos siendo mayormente convocadas, en el mejor de los casos, para interpretar personajes trans, lo cual no está mal, pero no es ningún desafío interpretativo hacer siempre de trans, claro, ¿no? Habiendo una gama tan interesante. Ha empezado a cambiar esto, pero no del todo. En este caso fue posible, no sé, una docente cómo haría para convencer a una escuela o la institución educativa estatal de que puede y debe formar parte de ese dispositivo. Claro. Entonces el cambio
nunca es en soledad. Nosotras pudimos haber desarrollado algunas estrategias de supervivencia, como esta que yo te he contado, pero el efecto que provoca el cambio genuino es el que es generado colectivamente, el que es generado desde la organización, el que es generado con alianzas, el que es generado con entramados sociales que acompañen y se retroalimenten entre sí. Digamos, porque hay muchas luchas que parecen distintas, que parecen que pudieran desarrollarse de manera independiente o aislada, pero están hermanadas porque todas estamos atravesadas por este cono de sombra, por este velo, por esta opresión que imprime la cultura machista y patriarcal. Entonces, ese movimiento que se empezó a generar hace muy poco, parece que hace un montón que está instalado, ¿no? Que el Ni Una Menos fue, no sé, en la época de nuestra abuela. No, fue, chicas, hace 3 temporadas de Grey's Anatomy que pasa esto. Entonces, y el efecto importantísimo y vital y tangible que ha logrado, a mí me pone en un lugar de mucha satisfacción y de mucha esperanza, digamos, pese a las enormes dificultades y a los números de las estadísticas que no cambian en relación a los femicidios, en relación a los promedios de vida de las personas trans y ante tantas otras violencias y situaciones. Aún así, los resultados son importantísimos y me posiciona en un lugar de optimismo, de esperanza, de seguir apostando a las luchas colectivas, a la transformación social y cultural desde estos lugares. Es así, sí, nos da un poco más de esperanza, así que nada, a por ello, que siga así para las nuevas generaciones. Yo te voy a ir dejando tranquila el día de hoy, pero antes de despedirte, con este hermoso mensaje que has dado, quiero que elijas 3 canciones para pasar en el programa a lo largo de esta entrevista. Te maté, ¿no? Tendría que haber preparado y no hubiera podido completar una lista de 3, pero ahora me resulta muy difícil. No, me resulta muy difícil. Sí, podría abrir esta propuesta para quienes nos están escuchando, entendiendo que una canción es una producción cultural que emerge y se consolida en un tiempo determinado y que lleva un mensaje determinado que a lo mejor tiene un alcance inmediato o tiene un alcance a futuro. Pensar que hay canciones, hay letras de canciones que vienen operando en estas cosas que venimos hablando, promoviendo y empujando todas estas categorías. Abriría tu preciosa propuesta, que yo no puedo responder esa demanda ahora, tiempo de la radio, a que las personas puedan hacer este ejercicio y que puedan buscar esas canciones que piensen que pueden contribuir como mensaje de deconstrucción ante estas cuestiones que venimos intentando derribar y que sabemos que lo venimos logrando. Muchas gracias, vida. Te agradezco muchísimo tu tiempo.